Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, habíamos hablado de el rol del cristiano dentro de la comunidad donde estamos, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos obligaciones? Se habla mucho de los derechos y poco de las obligaciones, ¿no? Pero nosotros tenemos derecho y tenemos obligaciones también. Y dentro de eso dice el verso 13, por causa del Señor. Yo les dije, marquen con un lapicito eso, porque es el preámbulo para todo lo que Pedro después va a venir diciendo que, ojo, para la época que escribe no era nada fácil hacer lo que Pedro decía. En primer lugar, porque la autoridad de turno, ¿quién era? No fue un emperador que tuvo favoritismo por el cristianismo, ¿eh? Nerón fue el primero en que inicia la gran persecución del Imperio Romano. De las 10 que se cree que existieron, este fue uno de los una de las más graves. Y Pedro les dice, por causa del Señor, ¿qué tienen que hacer? Someteos ¿a qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice otra versión, porque la voluntad de Dios es que haciendo así le pongáis un bozal a la ignorancia de gente estúpida. Y es interesante porque la traducción 60 a veces realmente aminora un poco la terminología, pero se refiere estrictamente a eso, ¿sí? La gente estúpida, ¿por qué es estúpida? Porque habla sin saber, juzga sin saber. A veces somos un poco estúpidos nosotros también, no porque seamos hijos de Dios estamos exentos de no caer en esto. ¿Y qué hacían? Consideraban que los cristianos eran unos malhechores y no conocían lo que los cristianos realmente eran. Entonces, ¿cómo ellos tenían que revertir esa estupidez? ¿Haciendo qué? Haciendo el bien, comportándose como verdaderos hijos de Dios. Dice, verso 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos de Dios. Nos detenemos un poquito acá. Yo busqué algunos textos que complementen esto y es interesante esto, ¿no? Porque hasta cantamos de la libertad nosotros. ¿Y está mal cantar de la libertad? Para nada, porque esclavos éramos ¿de quién? Del pecado, y Cristo nos dio ¿qué? ¿Cómo no cantar? Tenemos que cantar, tenemos que adorarle a Él por lo que hizo por nosotros. Nos sacó de un lugar de condena. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida en Cristo Jesús. Pero esa libertad nunca es una excusa en la Biblia para una gratificación egoísta o para la licencia moral. Y con esto lucharon también los primeros cristianos, sobre todo con las ideas filosóficas de que el cuerpo no tenía valor si el espíritu, entonces hay que velar por el espíritu, pero con el cuerpo hacer lo que se te antoje, porque el cuerpo al fin y al cabo se degrada y termina siendo moléculas en la tierra. Y nosotros leímos la vez pasada ese texto que dice, todo nuestro ser, espíritu, todo eso es lo que Dios ama de nosotros y va a transformar en el día en que se manifieste ¿quién? Jesucristo. ¿Qué riesgo tenían estos cristianos? Y bueno, yo soy libre, no me someto a nadie. Si Cristo me dio libertad. Al único que me tengo que sujetar es a Dios. Después soy intransigente con todas las autoridades que hay. Y Pedro, ¿qué les dice? Ni se les ocurra. Sujétense
porque lo que está puesto está establecido por Dios. Y recalcamos también la clase pasada, esto no significa que Dios avala el quehacer de todos los gobernantes, sino que lo que está establecido es el marco de orden. Lógicamente dijimos, en ese marco de orden, cuando se establece algo que está lejos del orden de Dios, ¿a quién nosotros adoramos y honramos primero? A Dios, antes que a los hombres. La libertad cristiana siempre estuvo y tiene que estar condicionada por la responsabilidad que tenemos como cristianos, pero también esa responsabilidad tiene que estar condicionada por el amor. Sobre todas las cosas, primero es el amor, antes que la libertad. Esto ya lo hablamos antes, pero lo volvemos a repetir. Nunca tenemos que poner nuestra libertad arriba del amor. Vamos a leer algunos textos para asentar esto que digo. Vamos a buscar, a ver, micrófonos. ¿El otro se pinchó? ¿Qué le pasó? ¿Lo tenés? Ah, querías leer vos, Rocío. Busca entonces. 1 Corintios 8, 9 al 13. Y Lucas también va a buscar 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. Y de este lado hay de... Ah, Manu, mirá. Qué grande, Manu. No, ahora lee vos, Manu. No hay comedido, dice el refrán que, ¿no? Gálatas 5:13, Manu. Vamos por ahora por ahí. Voy con el de 1 Dale, Corintios. ¿sí? Del 9 al 13, ¿no es cierto? Del 9 al 13. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ese creo que es como una de las narraciones más básicas en cuanto a esto de la libertad cristiana. ¿Cuál era el contexto de eso que Pablo habla? La mejor carne para comer era la sacrificada a los ídolos. Y cuando llevaban esa carne, lógicamente, ¿qué pasaba? No se podía comer todo. Hacían esas fiestas, esas reuniones en honor a tal o cual Dios, no era todos los días o todos los domingos tampoco, pero era un evento social importante. Si pertenecías a un círculo de artesanos, de pescadores, de lo que sea, ese era el lugar de encuentro. Había una participación del sacerdote al ídolo, entregabas los saumerios, las libaciones, las que sea, parte de esa carne, y después se comían todos juntos. A veces charlarían de todo menos del ídolo, ¿sí? Entiendan que tampoco eran idólatras, pero tampoco todos estaban realmente pensando en eso. El problema, ¿cuál era? Cuando sobraba esa carne, ¿a dónde iba? A carnicerías. Y el cristiano iba a comprar carne. Y Pablo les dice, vayan y compren y coman, no pregunten para no herir la conciencia de quién. El que era débil, la propia, y si no, la del otro que era débil. La debilidad acá es falta de conocimiento en el contexto. ¿Del conocimiento de qué? De que solo hay un Dios y que lo demás no es nada, no cuenta. Y que en la carne propia no te podés contaminar. Jesús ya lo había dicho. Lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que entra sale, dice, y va a la letrina. Lo que contamina al hombre, la parte espiritual del hombre, dice, es lo que salía de qué? Del corazón, obviamente hacia la boca, y en los actos. Y empieza a enumerar Jesús unas cuantas cosas. Pablo lo complementa con las obras de qué? De la carne en contraposición con el fruto del Espíritu. Conocemos, no vamos a redundar en eso. El problema es que estos hermanos débiles todavía tenían
cierta debilidad de que si comían eso iban a quedar débiles espirituales o les iba a afectar en su espíritu. Y entonces que Pablo dice, yo tengo libertad de comer esa carne porque tengo conocimiento, porque entiendo que esto no es nada y que si oro y lo bendigo, esto no genera nada. Pero si un hermano débil me ve, se hiere su débil conciencia. Y entonces peco contra el hermano, pero dice el texto, peco contra quién. Ahí está la base del problema, del mayor problema. Peco contra Cristo, por quien también murió. Y esto es lo que el amor tiene, por eso decimos, el amor tiene que estar por sobre nuestra libertad. De puertas para adentro posiblemente no contaminemos a nadie. Ojo, está nuestra familia también en quien tenemos que considerar. Pero de puertas para afuera, con actos que pueden ser lícitos espiritualmente, podemos también herir conciencias de hermanos débiles. ¿Y qué hace Pablo entonces? Si yo tengo el riesgo de con ese acto herir la conciencia débil de mi hermano, entonces me abstengo de ¿qué? De comer esa carne. Claro, eso era en circunstancias especiales, no era que Pablo estaba diciendo me voy a ser vegano o vegetariano, está hablando de una situación concreta, ¿se entiende, no? Entonces esto es un principio bíblico muy importante. Por sobre la libertad que tengo, primero está la consideración del hermano, el amor. Por causa de Cristo, porque ese es mi hermano por quien también Cristo murió. Y nosotros no podemos ponerle piedras de tropiezo a nuestros hermanos amparados en el conocimiento. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado, porque el conocimiento puede envanecernos. Y Pedro dice que al conocimiento abajo le agrego como una base, dominio, y sigue y termina en el amor, en esa lista. Las mujeres lo saben bien porque lo han visto ya. El segundo texto está en 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. ¿Se entiende el contexto de 1 Corintios, no? ¿Todos lo entendieron? ¿Sí? Bien. 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con el afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿De qué derecho acá o libertad se restringe Pablo y sus colaboradores? Muy bien. De que lo mantengan suena un poco fuerte, ¿no? Pero ese, al fin y al cabo era eso, ¿no? De que suplan todas las necesidades, hospedaje y comida, ¿no? Decimos vestido, pero en esa época tampoco tenían variedades de vestido, tendrían 2 túnicas y ¿viste? O 3 y con eso andaban. A tal punto que cuando lo capturan a Pablo en su segundo encarcelamiento, le escribe a Timoteo, tráeme el capote, que me dejé. ¿No? La ropa era también cara en esa época, ¿eh? No era tan sencillo adquirirla. Pero la idea es que él tenía autoridad apostólica o no tenía para recibir sustento de las iglesias por el ministerio. Si hay algún misionero que se justificaba que lo mantengan, era Pablo, ¿eh? ¿Y qué hace él con esa libertad o derecho que tenía? No rehúsa, porque Filipos en varias ocasiones le manda plata cuando él estaba en Tesalónica, pero él trabaja, dice, hasta el cansancio. Lo hace en Tesalónica y cuando va a Corinto, lo hace también en Corinto, a pesar de que en Corinto también tenían buen poder adquisitivo. ¿Para qué? Dice, para dejarles ejemplo. Y cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, refuerza el concepto de que algunos vaguitos querían ser mantenidos, le dicen, no, tenés 2 patitas, 2 manitos, el que no trabaja, que no coma. Y no lo podía decir alguien que había sido mantenido, como dijo Lucas. Lo podía decir alguien que tenía autoridad porque les había demostrado que se puede servir a Dios y trabajar también arduamente.
Entonces, tenemos ejemplos bíblicos de personas que rescindieron o dejaron esta libertad que tenían por la autoridad que Dios les dio o por la libertad cristiana que tenían. ¿Por qué? Por amor y ejemplo a los demás. Eso también cabe en cada uno de nosotros, ¿eh? Ojo, del otro lado de la balanza, el hermanito débil tiene que crecer. No puede ser débil todo el tiempo. Pasan 40 años y se sigue ofendiendo por la misma cosa. El hermanito tiene que crecer. No hay excusa. No, a mí me tienen que, porque soy débil. Y bueno, ya estás pecando. Porque si hay otro mandato es que tenemos que crecer en conocimiento y crecer en fruto, como hoy se recordaba, y tantas cosas. ¿Estamos? Avanzamos. Y acá viene el verso 17, que parecería un verso corto y rápido al pasar. Y yo le voy a decir que no es ni tan corto ni tan rápido al pasar. Lo primero que dice Pedro es, honrad. Para nosotros esto es fácil de entender hoy. Entendemos que hay que honrar a todos. Pero la estratificación de la cultura romana, esto era algo que era hasta una locura pensar así. Miren, contexto social del imperio. ¿Cuántas categorías habría? Bueno, primero que era profundamente jerárquico. Yo hice un resumen de todo lo que vi, porque la verdad era mucho, sí. Pero bueno, por lo menos lo dividí en las clases importantes para ellos. Al punto, ¿saben qué? Que uno salía a la calle y sabía muy bien quién era quién. No solo de los hombres, sino de las mujeres, sobre todas las cosas, por la forma en que vestían, cómo andaban, con quién se relacionaban, cómo tenían el cabello. Mujer que tenía muy lindo el cabello, tenía siervas, y eso le daba un estatus distinto. Los ciudadanos romanos, o sea, eran las personas que tenían, que eran libres con derechos plenos. Pablo era uno de ellos. Pero ahora, dentro de los ciudadanos libres habían categorías. Tenía la clase senatorial, por ejemplo, que era la aristocracia, que eran terratenientes también, pertenecían a la política. Tenían la clase ecuestre, que eran la clase alta comercial. Después venía la plebe, ahí creo que estamos todos nosotros. Eran campesinos, artesanos, obreros, soldados, ahí entraban también. Ojo, y todos los soldados, porque los centuriones tendrían también un prestigio mayor, pero seguían siendo subordinados. Entonces formaban también parte de la plebe. Podían pasar a ser ecuestres, obviamente, si ese centurión administraba sus bienes y tenía después escalaba un poco más. Y la clase dentro de los libres más baja y hasta despreciada eran los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Los esclavos que habían adquirido la libertad. Aún así, todavía tenían cierta responsabilidad con su amo. Ya no eran esclavos, eran libertos, gozaban de ciertos privilegios, pero no completos dentro de lo que eran como ciudadanos romanos. No podían llegar tampoco a cargos y tenían algunos derechos restringidos. Así que dentro de los ciudadanos romanos libres, los libertos eran los más despreciados de todos. Bueno, ¿quiénes siguen? Los esclavos. Ahora vamos a ver más abajo porque también Pedro se refiere a ellos. Eran propiedad del dueño. No eran considerados ciudadanos romanos y tenían un montón de falencias. Ahora vamos a leer escritos también de filósofos en cuanto a esto. Las mujeres también eran una categoría baja en el imperio. Primero porque o estaban subordinadas al padre o estaban subordinadas al esposo. Cuando digo subordinadas hablo en todo sentido e incluso legalmente, porque no podían administrar sus propios bienes. Por eso lo que se estima, después hay un cambio entre lo que era la Roma anterior al 27 a.C.,
que era la Roma de la República, a la Roma imperial. En la Roma imperial y en el tiempo de Pedro cambia un poco, hay más libertad en la mujer, y más adelante hasta se extiende una ley que era la ley de los 3 hijos, para fomentar la natalidad en el imperio y para fomentar la familia romana. A la mujer que tenía 3 hijos o más se le daba independencia para administración. ¿Funcionó? Algunos dicen que no tanto, porque tampoco era algo que querían tener hijos, ¿no? Fíjense cómo las políticas también en cuanto a la natalidad ya no son nada nuevas, ¿no? Más adelante vamos a hablar también del rol de la mujer en la sociedad romana. Por último, los niños. Eras mayor de edad aproximadamente a los 25 años, recién. También había diferencia entre los niños hombres y mujeres. Y a los 14 años, con la autorización del pater familias, o sea, de la patria, el que tenía la patria potestad era el padre, no era la madre. Ahora en un divorcio la ley ¿qué hace? Favorece más, ¿no?, a la madre que al padre, pero en Roma no era así. El padre podía darle autorización a los 14 para que vaya a la guerra. Estas cosas, viste, que son un poco de esto, hablamos de la estupidez, y bueno, si a los 14 puede ir a la guerra, ¿por qué lo haces mayor a los 25? ¿No? Bueno, en varios lados pasa eso, de que a cierta edad no permiten hacer ciertas cosas, pero sí pueden votar o sí pueden hacer. Bueno, esto también pasaba ahí. Y también a los 14 años también ya podían heredar los hombres, no las mujeres. Ahora sí, en cuanto a los niños había algo que era triste y que era el infanticidio. Era normal y legal. Hay cartas, por ejemplo, de maridos de viaje que le escriben a su esposa embarazada y le dice, si es niño, reténlo, si es niña, deséchala. Porque se valorizaba el hombre más. ¿Qué les parece a ustedes si la mujer es la que da vida? La fuerza de Roma imperial estaba en el hombre porque era entrenado ¿para qué? Como soldado y como fuerza también en general de oficios de esa época. ¿Qué maquinarias tenían? Y ya no tenían las maquinarias que tenemos hoy o que en la revolución industrial que suplía la fuerza. Ahí había que meterle. No significa que la mujer no trabajaba, trabajaba también y duro. Pero había también este concepto de clase, el hombre tenía más valor ante la sociedad que la mujer. Y esa carta quedó escrita en los escritos del Oxirrinco, que hay incluso textos también cristianos ahí, de cómo se valoraba aún antes de nacer, cuando nacía, si era hombre, conservalo, si era mujer, desechala. Además por un tema de administración del dinero, ¿no? Habían muchas cosas en juego. ¿Qué hacían con los niños cuando los desechaban? Porque no se olviden que la mayor parte de la población era pobre. Entonces cuando venía un hijo ahí, ¿no?, era una boca más que alimentar. Se los dejaba a la intemperie o en basureros y se los dejaba para que las inclemencias del tiempo hagan lo que tengan que hacer. Los que tenían el comercio de esclavos sabían esto y a veces ¿qué hacían? Los criaban para hacer y venderlos después como esclavos. Esos eran los niños expósitos, ¿sí? Así que tampoco crean que los niños, viste, hay un eslogan que dice los niños primero. No, no eran los niños primero, dependía primero si era macho o hembra, y aún así dependía también de las condiciones económicas. Y esto queda registrado históricamente. Séneca, por ejemplo, que era el consejero inicial de Nerón, de la época del primer siglo, dice, matamos a los perros rabiosos, sacrificamos a los bueyes feroces, ahogamos a los niños deformes. Ojo, este era también el patrón de Esparta. Si alguno estudió la historia, los niños recibían una prueba y ya cualquier deformidad eran pasados por la espada.
Plutarco, que también era contemporáneo de Pablo, escribe: el recién nacido no se alimenta hasta que se decida si debe criarse o abandonarse. Y Dion Casio relata que bajo ciertos emperadores la práctica de exponer niños era tan común que los mercados de esclavos se llenaban de infantes recogidos de la basura. Así que la honra, por lo general, en el imperio era hacia arriba. Nunca era una locura pensar en que uno tenía que honrar hacia abajo en la escala social. Y Pedro me escribe: honrad a todos. ¿Se dan cuenta cómo cuando uno contextualiza ahora esa frase de 3 letras tiene otro peso? Y cuando uno se adentra mucho más en esto, dice: ¿cómo reaccionó la iglesia contra esta cultura? Porque Cristo dijo: dejad y no se lo impidáis. Miren, hay un texto que yo remarqué también, algo, ahí en Marcos 10. Este texto no se los di, pero Marcos. Porque es una palabra que pocas veces la vamos a encontrar en el Señor Jesús. Marcos 10. Dice el 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos, ¿qué hacían? Reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Se indignó. Yo lo marqué en mi Biblia eso. Esa palabra, ¿saben para qué se usaba en el griego? Para hablar del vino que se fermentaba. ¿Qué hacía el vino cuando se fermentaba? ¿Se acuerdan que Jesús dice: el vino nuevo se pone en odres nuevas, no en odres viejas? ¿Por qué? Porque el cuero nuevo se va distendiendo cuando el vino va fermentando. Ese es el concepto que se usaba para Jesús. Jesús se indignó. Cuando vio esa actitud de privar a los niños para acercarse a él, hubo indignación. ¿Qué dice? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y yo no me imagino a un Jesús: dejad a los niños. Estaba indignado. Debe haber sido directo y rudo con sus discípulos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? Pone a los niños, si bien esto tiene un trasfondo, ya sabemos, espiritual, pero los pone a ellos como ejemplo de pertenencia al reino de Dios. Dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y lógicamente, este sentir de honrar también a los niños pasa a estos cristianos. ¿Cómo se organizaron? Y esto queda también registrado. Muchos de los cristianos sabemos que eran pobres, la iglesia era pobre, pero algunas iglesias gozaban un poco más de bienestar económico. Como así nosotros tenemos fondos en ofrendas para hermanos necesitados, ellos también tenían fondos. ¿Y qué hacían? Rescataban niños abandonados y los criaban y los hacían propios. Y de esto hay escritos, no nos puse la verdad todos porque me iba a llevar mucho tiempo, pero otra de las cosas, ¿saben?, que hacían en el ágora, los que compraban esclavos también eran cristianos. Los compraban y los liberaban. En la medida que podían. ¿Y a quiénes priorizaban? Y a los esclavos que tenían amos más jodidos. Por eso es que la iglesia, cuando Dios transforma corazones, es imposible que no se evidencie los frutos. Por eso Santiago dice: si la fe que vos profesás no tiene obras, está muerta. No se puede dividir la fe de las obras, porque si no caes en el rango de los demonios, como hoy se recordaba, que también tienen conocimiento. Entonces, es importante tener esto. Cómo Cristo transformó corazones
en la forma, pero más evidente, que es ser contracultura. Cuando la sociedad te está diciendo que hay escalafones culturales, que no todas las personas valen lo mismo y que algunos son dignos de desechar o despreciar, Dios te dice: honra a todos. Y esto, ya les digo, para Occidente, para nuestro lado, es quizás más fácil de entender, pero no era algo fácil de entender ni de aceptar. Por eso la iglesia, cuando dice estos que trastornan el mundo vienen también acá, no era porque los trastornaban porque eran unos locos que hablaban otra cosa y era solo un discurso, era porque su forma de vida trastornaba lo establecido por la cultura. Y era una locura para ellos poder entender cómo un esclavo pertenecía a una congregación con personas libres. Si no podías hablarle a un esclavo, era lo más indigno. ¿Qué podía darle servicio a una mujer, un ministerio? Si sirven solo para tener hijos. ¿Y los niños? Y los niños hasta que no llegan a la mayoría de la edad, y fíjate, si me alcanza, lo criamos. Si es hombre, lo criamos. Si es mujer, desechala. Y si no hay plata, dejalo ahí en la basura. Y la iglesia trastorna. Y hoy tiene que seguir trastornando, Porque si bien estamos en un marco de constitución y de un gobierno, las leyes de Dios son primero antes que cualquier cosa. Y el amor de Dios se tiene que seguir manifestando en la iglesia. Por eso no nos callemos cuando nos quieren meter ideas y filosofías que van en contra de la voluntad de Dios. Así suframos desprecio, así seamos catalogados de antiguos o de lo que sea. La verdad es la verdad de Cristo, punto. Y Él ya designó lo que es y lo que no es. Lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado y lo que no. Y si somos hijos del Rey, no tengamos ningún temor, porque tenemos un respaldo, es de aquel que venció. Y aunque todavía, como dice la palabra, no sea manifestar lo que hemos de ser y seamos los paria del mundo, un día todos se van a arrodillar y van a ver la glorificación de los hijos de Dios, de los despreciados del mundo. Como dice, el mundo no era digno de ellos, hablando, ¿no? De la galería de la fe. Los cristianos cambiaron una sociedad al correr del tiempo por cómo obraron más que cómo hablaron, por los actos que hacían, por cómo iban en contra de todo lo establecido por la cultura y la sociedad. Los niños, sigamos protegiendo a los niños, porque una cultura que no protege a los niños está condenada al fracaso, no solo al fracaso, a la condenación. Cuando los imperios se corrompen moralmente y degradan a los más vulnerables, terminan siendo destruidos. Hoy el Imperio Romano no existe más, Pero cuidado, países bendecidos por Dios en su inicio, porque abrazaron también la ley de Dios, hoy estamos viendo degradación. Y les decía la clase pasada, se habla mucho de las guerras, de genocidio. Nadie habla del genocidio de los abortos, de niños matados en el vientre materno. Y han ido tan avanzado esto, de que lo llama encima políticas reproductivas, fíjense el eufemismo para la muerte, eso es propio de Satanás, no de otra cosa, que en ciertos países avalan el aborto cuando nace el bebé del canal, clavándole una cánula en su cerebro. Es válido, es un aborto, es una política reproductiva. Así que no critiquemos a los romanos porque hoy la sociedad sigue haciendo lo mismo con los niños. Y si no los mata antes de nacer, les mete ideologías desde niños que alteran su identidad, su psicología.
Hace poco en la marcha que llaman del orgullo había niñitos ahí, ¿eh? Y algunos hablando orgullosamente de que mi hijo es hija, porque él decide ser hija. Es terrible, pero bueno, ¿qué hacemos como iglesia? Seguimos contra cultura, porque nosotros estamos llamados a hablar la verdad de Cristo, a pesar de lo que el mundo diga, no importa. Y a lo largo del tiempo, ¿saben qué? Sobre todo con la Reforma, fue el motor más importante de la valorización del ser. Incluso los movimientos abolicionistas de la esclavitud también empiezan en la Reforma, ¿eh? La Declaración le gana por 200 años el protestantismo al catolicismo en esto. Porque mientras el catolicismo seguía avalando la esclavitud de indios y después de negros para suplantar la fuerza, ya los protestantes se habían manifestado en el Reino Británico en contra de la trata de personas. Y si ustedes ven la conquista, no fue lo mismo cuando llegan colonos a Estados Unidos que cuando llegan a las Américas, ¿eh? Así que cuando Cristo transforma, transforma desde el corazón hacia afuera. Hablábamos esto, al cristiano no se le está permitido la sublevación con armas, porque el evangelio tiene que cambiar vidas. Cuando cambia corazones, todo lo demás pasa. Y cuando estudiamos la historia vemos esto, la influencia del catalogar y darle dignidad a las personas pasó, y el motor de eso fue por el cristianismo, por los valores cristianos, no por valores islámicos, ¿eh? Hoy hablaba Andrés de esto, Europa ya se pegó un tiro en el pie hace rato con esto del multiculturalismo. ¿Ustedes creen que el Islam respeta y honra a todos por igual? ¿Ustedes creen que pueden convivir con cristianos y con cualquier otro? Si tienen escrito y les avala Alá a matar a los infieles, si no aceptan la doctrina de ellos. Así que también no nos dejemos a veces influenciar por esto de la igualdad, entre comillas, ese eufemismo que usa también Satanás, para generar discriminación, muerte y destrucción. Nosotros, como estos hermanos, aunque tengamos más libertades y entendamos los derechos mucho más, esto fue gracias también al aporte de la moral cristiana. Me pasé 10 minutos, termino. El último texto es Gálatas, ¿verdad? ¿Quién lo tenía? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Complementa esto también de la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, antes que darnos una licencia para hacer lo que se nos antoje, es una responsabilidad para llevar a Cristo. Sí, con nuestra boca, pero con nuestros actos. Y lo primero en lo que lo tenemos que demostrar es como estos hermanos nuestros, chocando contra principios, contra filosofías, contra ideologías que contradicen todo lo que Cristo ya estableció. Claro, esto requiere convicción y valentía, ¿verdad? Pero en Cristo somos más que vencedores. Nunca se nos tiene que ir, y nosotros tenemos que siempre agradar a Cristo sobre todas las cosas, no al que tengo al lado. Por eso dijimos lo importante del preámbulo de Pedro, por causa de Cristo, todo lo demás. Y así tiene que ser nuestra vida.